Bueno, caballeros y caballeras, damas y caballeros, estamos listos para un video un día más hablando del Real Madrid. Yo espero evidentemente que hagan lo de siempre, que me acompañen hasta el final del mismo para descubrir algunas cositas que se han estado hablando y que bueno, el mercado está aburrido, el Madrid tiene esa cosa últimamente y al final es bueno, es que no sé quién le escuché una vez que decía que hasta de ser perfecto uno a veces se aburre, porque el Madrid hace todo a la perfección, hace sus movimientos relajados y no está con esa locura que están ciertos personajes por ahí. Y la verdad es que nada, les voy a pedir lo de siempre que me acompañen hasta el final de este video para hablar unas cositas. Quiero tocar algo del Barça muy rápido, algo de José Lu y lo de siempre. Damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y cracks, lo que les estaba comentando, vamos a repasar varias situaciones que me he estado encontrando y que me gustaría analizar con ustedes. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Y muchachones y muchachonas, vamos a hablar de varias cositas. Quiero tocar un tema muy rápido que se está hablando hace muchísimo y que la verdad parece que va muy avanzado. El otro día José Félix lo decía, lo confirmaba el día de hoy, y es que el Madrid no está muy interesado en Franco Mastantuono. Parece que es como un interior, es la posición parece más habitual de este chico de River Plate. Parece que el Real Madrid lo tiene muy en la mira y que le apetece ir a por el futbolista, aunque parece que se está negociando algún precio porque se habla de 45 millones, que no sé si a ciencia cierta es la cláusula. Y bueno, realmente eso es lo que está sucediendo. El Madrid quiere rebajarlo a aproximadamente 25 millones. No sé de verdad qué es esto, porque no creo que puedas bajar el precio de una cláusula de rescisión, pero bueno, es lo que se estaba publicando según José Félix Díaz. Yo se los he dicho muchas veces, no lo tengo tan catalogado porque realmente es un futbolista. Yo realmente veo muy poco. Creo que el último partido que vi de fútbol sudamericano sería aquella final en el Bernabéu de River y Boca. O sea, no les estoy exagerando. Fue seguramente el último partido que he visto completo y ese estuvo buenísimo, por cierto. Y no voy a decir que veo a River Plate, ni a Boca, ni a nadie porque les estaría mintiendo y pues no vale la pena. Entonces, pero lo que sí he estado leyendo, he estado viendo highlights, que es un interior con una magia, además que va siempre con el balón pegado, que además parece que puede ser llegar a convertirse en físicamente un portento y que bueno, tiene varias características que han hecho al Real Madrid interesarse por el futbolista y que bueno, da la sensación de que esto está muy avanzado. De hecho, José Félix Díaz dice que está cada vez más cerca de cerrarse este trato. Me imagino, este chico tiene 16 años, si no estoy equivocado, que harán algo así como hicieron con Henry o algo similar. O sea, tiene su cosita el tema, pero bueno, lo iremos analizando. Pero me parece increíble que de verdad el Madrid siga con esta absoluta locura que está haciendo para el tema de sus fichajes. Una de las cosas que me parece también curiosa para comentar rápido con ustedes es que, bueno, se ha publicado, se ha filtrado que Eduardo Camavinga cambiará su dorsal. Recordemos que llevaba el mítico 12, perdón, de Marcelo. Y que bueno, ahora va a llevar el número 6 Camavinga. Van a haber varios cambios de dorsales. Acabo de revisar la página, no es oficial todavía. De hecho, ni siquiera aparece Kylian Mbappé allí en la página web del Real Madrid. Pero bueno, parece que viene de buena información. Eduardo Camavinga llevará el número 6 del Real Madrid. Va a quedar muy bonito ese Camavinga con el 6, aunque creo que el 12 le lucía bastante bien. Además, ese lateral izquierdo de Marcelo de tanto tiempo con su número, la verdad, creo que le va a venir bastante bien a Camavinga. Y bueno, chicos, ya para ir avanzando un poco, quiero que comentemos algo muy rápido que vi el día de ayer y que no lo pude comentar porque si se fijan todavía estoy como un poco con gripe, estoy ya la verdad bastante alterado en ese aspecto, pero lo que veía el día de ayer es que publicaban una información en la que se hablaba, entre otras cosas, que el Barça está, como siempre, a contrarreloj por el tema de que el 30 de junio tiene que presentar un gran ingreso o algo así estuve viendo. Y para eso, para ello, para volver a lo que es la regla del 1-1, que bueno, sabemos que le facilitaría muchísimas cosas. Lo que se está hablando otra vez del tema de Barça Studio, otro escándalo grandísimo. Se está hablando de alguna posible venta antes del 30 de junio, aunque esto se ve más complicado por el tema de los parones de selecciones que estamos teniendo actualmente. Y bueno, lo que me parece curioso de todo esto es que de verdad
Esta gente vive en una constante corredera. El primer día de Laporta como presidente del Barça con el tema de los avales, ¿se acuerdan? Que estuvo corriendo como loco intentando ver de dónde sacaba esto. Pues bueno, algo bastante similar es lo que estamos viviendo y yo creo que esto va a ir a peor. Me parece de loco, sin embargo, estando a 6 días de que esto acabe ocurriendo, de que se acabe sabiendo qué es lo que va a ocurrir con esto, a mí honestamente no me extraña en lo absoluto que la liga Tebas de alguna manera le termine echando la mano, porque él, como siempre lo digo, con la llegada de Mbappé, a Tebas se le pusieron los signos de dólares aquí en donde va la parte negra de los ojos, no me acuerdo cómo se llama eso ahora mismo, y la verdad seguramente a Tebas estará pensando si ayuda al Barça a volver a la regla del 1-1, tal vez va a poder fichar e inscribir fichajes de una de una manera más sencilla y por ende le va a facilitar el hecho de contratar futbolistas que puedan hacerle un poco de frente al plantillón que está haciendo el Real Madrid y eso evidentemente a la liga y a Tebas le conviene. Yo no tengo ninguna duda de que lo van a hacer, se van a inventar cualquier trampa y van a acabar haciéndolo, ténganlo por seguro que eso va a acabar sucediendo, muchachones. Por eso no me extraña en lo absoluto nada de lo que está sucediendo y lo que seguramente vaya a suceder de aquí a unos 6 días. De todos modos, lo iremos comentando, pero para que lo tengan en cuenta y que de verdad qué drama esta gente con esta corredera tan vergonzosa. Me parece increíble. Un club absolutamente a la deriva. Buenos días a todos. Vais a disculpar que he tenido que apuntar un par de cosas aquí porque las emociones son muy grandes hoy. Buenos días. He soñado con este momento desde el día que me marché. Estoy muy emocionado. Me gustaría dar las gracias al presidente, a José Ángel y a Carlo Ancelotti por la confianza. Al Real Club Deportivo Español y a toda su afición. Llevar el escudo del Real Madrid en el pecho es el honor más grande que uno puede llevar. Voy a darlo todo por él y desde siempre y para siempre a la Madrid. Cerramos este video con una información que sale hoy. El otro día hablábamos que Nacho se iba definitivamente del Real Madrid, que ya tenía hecho un trato ahí con un equipo árabe, no recuerdo el nombre, la verdad, medio me acuerdo del equipo de Cristiano y de Milagro. Y bueno, la verdad es que Nacho se va, pero hoy se ha filtrado que prácticamente de manera oficial Joselu también deja el Real Madrid. El futbolista canterano del equipo de Chamartín deja el club de sus amores, como él mismo lo ha dicho, después de una temporada absolutamente magnífica, una temporada que le ha valido para lo que les voy a explicar, porque hay mucha gente criticando el hecho de que Joselu también vaya a marcharse. De hecho, hay gente diciendo, bueno, la vida es así, un montón de opiniones, pero hay gente diciendo que el Madrid está sacando futbolistas por Nacho y por lo de Joselu, por el tema de que Mbappé vino a reventar la masa salarial, que no sé qué, y yo hasta donde tengo entendido a ambos futbolistas se les ofreció mantenerse en el equipo. De hecho, a José Lu se le iba a ejercer la opción de compra que tenía con el Español de Barcelona, que por cierto ascendió y felicitaciones si hay algún hincha periquito por aquí. Y bueno, la verdad es que José Lu pues aparentemente decide marcharse al fútbol árabe. Hay que entender que José Lu no lleva una carrera absolutamente brillante, seguramente bastante satisfactoria porque ser futbolista profesional seguramente ya fue muchísimo, pero a nivel consagrarse en algún equipo o a nivel económico seguramente no es lo que él esperaba. Por eso entiendo la perfección. La temporada pasada se te presenta la oportunidad de tu vida venir al equipo que te formó y que aparentemente siempre has querido. Y obviamente la aprovechas. Ahora se te aparece la oportunidad de agarrar dinero que seguramente no has agarrado en toda tu carrera. Y evidentemente no es una oportunidad que puede darse el lujo de desaprovechar mucha gente. De mi parte, máximo respeto para José Lu. Se irá a Arabia, a Qatar, a la Luna. Pero aquí, don José Lu Mato va a quedar siempre en esos 2 minutos que nos regaló contra el Bayern de Múnich y que la verdad nos sirvieron para la 15. Porque así como de importante fue el gol de Rodrigo contra el City en la 14ª, ha sido igual de importante los 2 goles de José Lu al Bayern de Múnich. De todos modos, la mayor suerte posible para José Lu y que la rompa y si sigue a un buen nivel y en la temporada que viene el Madrid le sirve tenerlo ahí de alguna manera y yo encantado de la vida, repito, se ha ganado el cariño y el respeto del madridismo y bueno, la teoría esta de que es porque Mbappé viene y hay que hacer espacio, no la compro, definitivamente no la compro.
También entiendo que José Luis Nacho, viendo la plantilla que está montando el Real Madrid, ven sus posibilidades de ser importantes bastante más reducidas y eso es algo que, bueno, termina preocupándoles sí o sí. No me quiero enredar mucho más, me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Mañana voy a tratar de venir con más contenido. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.